La historia para los mexicanos es un galimatías rarísimo. Por un lado, el mexicano es un ser que se defiende contra las instituciones que tratan de borrarle la historia de su cabeza. Hay una gigantesca goma de borrar que atenta contra nuestro pasado, institucional, organizada, repleta de aviesas y malignas intenciones, para volver la historia de México una mierda que a nadie le interesa, para alejarnos, para construir distancias, para construir formalidades. Todos ustedes, por razones de edad, ya vivieron la ceremonia cívica. Es un pinche invento maligno que consiste en que una vez cada mes, más o menos, te sacan al patio de la escuela sobre pretexto de alguna conmemoración que nunca sabes cuál es, de qué trata, etc. Se canta 2 veces, se levanta en el mástil mi bandera, se desfila de una manera lo más militarizada posible, seas o no estudiante de una escuela laica, loca y progresista, como yo que estudié en la secundaria 4, donde había que alburear al prefecto y al merenguero para poder entrar en las mañanas. Y vas entrando en una extraña dinámica, muchas gracias, que construye insolación. La mayoría de las víctimas juveniles de esa etapa de la vida no es por accidente en el básquetbol, es por insolación en ceremonias cívicas. Y al final la pregunta es, ¿de qué trató? ¿Qué celebramos? ¿No? Y nadie recuerda nada. Traté varias veces en mi vida de voltear una ceremonia cívica. En colaboración con los maestros de la CETEG en Guerrero, participé en una ceremonia cívica que conmemoraba el nacimiento de Vicente Guerrero en una secundaria. Y de entrada les dije, ¿cuántas estatuas han visto de Guerrero? ¿Cuántos bustos? En Acapulco, todos. Hay como 25. Y ¿cómo lo ven? Silencio absoluto, porque la defensa natural del estudiante mexicano es el silencio defensivo. Quiere decir, si no hablas, si no levantas la cabeza, si te sientas hasta atrás, ¿no? He ahí porque siempre hay 2 lugares vacíos en la primera fila donde quiera que das una conferencia, porque la gente piensa, que les vas a escupir, ¿no? Porque Farfúy ve que va a haber temblor y entonces, ¿no? O sé que les vas a preguntar algo y no saben que en la dinámica perversa de la educación le preguntas al huevón de la última fila. Es claro el juego contra juego. Y entonces les decía, las estatuas, silencio absoluto. Piénsenlo bien. No, pues la del Parque Papagayo. Órale. La que está en la colonia Vicente Guerrero, claro. ¿Y qué ven? No, pues tenía labio bembón. Labio bembón. No. Chingas, y todos sabemos que Vicente Guerrero tenía orígenes negros, parte de su remota y desconocida familia, porque era un comerciante de origen muy pobre, había negros. Y entonces, ¿por qué perdió el labio bembón a la hora de volverse estatua? ¿No? Porque ¿quiénes tienen labio bembón aquí? Para esto explicar qué chingados es el labio bembón a los asistentes, y eso que había en la primera fila 4, absolutamente bembones, ¿no? Bueno, pues un rasgo negroide muy común. Y entonces, ¿por qué no? Y al fin alguien dijo, nos lo blanquearon. Se los blanquearon a Vicente Guerrero. Y empecé a contar historias de Guerrero, un montón. Me sabía afortunadamente como 40 historias de Vicente Guerrero, cual más divertida, desde la que está registrada de su primera conversación con Morelos, que es verdaderamente enloquecida. Se encuentra Morelos con un tipo ahí, con una espada y 2 pistolones de mecha, de esos que disparas y te caes. Y le dice, ¿usted que habla la lengua? Vaya y levante a los naturales. Pinche Morelos, qué huevos más azules. Usted que habla la lengua, vaya y levante a los naturales. Y Guerrero dice, ¿de a cuántos? Y dice, de más de 1000.
conversación absolutamente delirante. Y Guerrero dice, bueno, y se va y regresa con 1000 combatientes, zarrapastrosos igual que él, armados con lanzas que se rompían en la primera confrontación, porque eran lanzas de bejuco, bambú, que son muy chingones para las películas de karatecas, pero valen madre para combatir a coraceros españoles de caballería. Eso sí, la inmensa mayoría con paliacate. Y entonces introduzco en el salón de clase el debate sobre ¿y por qué el paliacate, chinga? Porque es nuestro. Había 2 o 3 por ahí con paliacate que empezaron a crecerse y miraban a la chamaquita de al lado diciendo, ves, pendeja, yo sí tengo paliacate. ¿Pero por qué? No, pues por el sudor, porque se suda un chingo. Para esto yo ya estaba sudando a madres y necesitaba urgentemente un paliacate también. ¿Y por qué Morelos andaba paliacatado todo el tiempo? Y entonces la reflexión era, pues, para quitarse el calor, porque tenía poco pelo y además tenía seborrea, dijo uno. ¿Y usted cómo sabe? No, pues se ve. Yo no sé dónde lo había visto, pero es cierto, Morelos tenía seborrea. Pero además no, el paliacate es porque tenía que matar el sol, porque sufría de continuas migrañas. Pero, ¿ustedes sabían que Morelos leyó el Corán cuando era chico? El Corán, explicación. Para esto, toda conversación es un continuo de digresiones. Empiezas hablando de Vicente Guerrero y terminas explicándole a 200 estudiantes secundarianos qué chingados es el Corán, ¿no? Y respondiendo a preguntas como, ¿y el Corán se compra en las librerías? ¿No? Decir, pero que no te vea el cura del pueblo, porque va a hacer lo que le hizo a Morelos. Fue acusado de hereje y uno de los cargos para fusilarlo fue que había leído el Corán, tremendo pecado, ¿no? Y lo había leído no por razones religiosas, sino porque toda la generación, y empieza a contarles, de los hombres de la independencia eran ilustrados. La ilustración era el tesoro, era pienso, luego existo, es pienso críticamente, y algo se construye con cosas loquísimas, como la denuncia que hacen sus compañeros cuando estaban en la Universidad Nicolaita, diciendo, y dijo una vez que él no creía en los Reyes Magos. Ahí fue donde me enamoré de Hidalgo. Yo tampoco creo en los Reyes Magos. Desde que tengo 5 pinches años llegué a la conclusión de que si existían eran republicanos y no andaban a lo pendejo llevando regalos. Y además yo era de los que pensaba que había que robarle los regalos en la noche a los niños ricos para dárselos a los niños pobres. Pero luego llegué a la conclusión que si se lo robaban a los niños pobres provocaba odio de clase y era más útil. Y al final se quedó en pura teoría porque nunca robé regalos el día de Reyes. Y entonces explicas a Hidalgo y cuentas y hablas de Guerrero. Y bueno, terminó la ceremonia cívica y yo me preguntaba, lo logré. O sea, logré que estos chavitos nunca se les olvide. Vaya usted y levante a los naturales, de a cómo, de a mil, que creen una especie de relación de identidad con un fenómeno tan apasionante como fue la revolución de independencia. Lo curioso es que en el fondo de nuestra sociedad hay rescoldos continuos de contacto y aproximación con la historia, basados en desinformaciones profundas, informaciones parciales. O sea, un mexicanismo es entrar a un taller mecánico donde hay 26 fotos en color de gorditas en bikini manchadas con grasa, porque ahí es donde se limpian las manos los mecánicos. Yo no sé si por razones de fetichismo sexual o porque está toda madre, para eso son las paredes. Y hay una foto de Pancho Villa a caballo. ¿Cómo en el imaginario colectivo entraron las gorditas de bikini sacadas de las páginas, recortadas de las páginas del Esto o de la Tercera, de Ovaciones, etcétera? Porque son proletarios y no recortan del Macho Man o del Playboy, ¿no? Y incrustaron a Pancho Villa. ¿Qué construcción simbólica está ahí en eso que llamamos pomposamente la mexicanidad? Y la respuesta es, ahí están las cenizas. Pancho Villa continúa construyendo la representación de la venganza de los jodidos. Y en este país, puta madre,
la necesidad de venganza contra el agravio cometido, el abuso permanente, la mentira, el doble lenguaje, el autoritarismo, la represión, el robo descarado, la violencia, el abuso, pues está ahí. Y esta eco, sin saber muy bien qué tanto Villa contiene o representa, crea la relación. ¿Qué quiere decir? Que no cuesta demasiado trabajo historizar a los ciudadanos comunes y corrientes. Basta con contarles bien la historia. Basta con crear estructuras de identidad. El pasado no es una zona muerta llena de cifras, abrumadora, aburrida. Tediosa, convertida en nombres de estaciones de metro, estatuas feas. Este país gana el concurso de la estatua más pinche del planeta, si no vean el pinche Juárez que está ahí en la cuchilla. Que por cierto, yo hasta de feo que es, ya empiezo a quererlo al Juárez, ¿no? Entra en el territorio de un kitsch que siempre he tenido una especie de vergonzosa admiración por él. Entonces, esta destrucción de la conexión con el pasado, con raíces sin duda ideológicas, hay que quitarle a la guerra de independencia la palabra guerra de liberación, antiesclavista y antiimperial. Hay que pulírsela, hay que dejarla en un cura convertido en esquema de sí mismo, el esquema del esquema, que de vez en cuando lo rescatas porque era chocolatero, lo cual está toda madre. Y en el momento cumbre de la decisión de lanzarse a la lucha armada, no se le ocurre otra cosa que decirle a Allende, Aldama y Abasolo, que Aldama y Abasolo lo que querían era correr y huir, decirles, tómense primero un chocolate. Está toda madre como estilo, ¿no? El estilo Hidalgo. Está a punto de llegar la policía, enviada desde Querétaro, y ustedes siéntense y tomen un chocolate. Y luego una breve reflexión, pronuncia una frase registrada por lo menos en 3 testimonios directos, que para mí tiene un componente muy divertido en términos simbólicos, que es, bueno, vamos a coger gachupines. De ahí la construcción del término coger con su doble acepción. Nos los cogemos, nos los chingamos, pero está toda madre. Un padre de la patria cuya llamado inicial es vámonos a coger gachupines, está toda madre, ¿no? Es por lo menos absolutamente irreverente y empuja la idea de la insurrección. Y esta contrahistoria oficial, desidentificadora, etcétera, trata de quitarle a Villa y a Zapata la componente de la revolución agraria que se perdió. Y en el caso del largo tiempo liberal, pues la hace pedazos. Lo que pasó a mitad del siglo XIX, entre el 54 y el 67, es tierra de nadie, es un desierto para el estudiante normalito. El argumento de, no, o sea, mire, yo es que iba para biología, no vale, chinga, sigue siendo mexicano, no mames, aunque vayas para biología, ¿no? Hay un desierto profundo que ha sido cultivado en México por el alemanismo, cuando Miguel Alemán, el patrón y propietario del Uca Uca, el que lo encuentra se lo emboruca, y de un estilo de gobernar que hoy persiste y que está plenamente representado en Peña Nieto, sus acólitos, secuaces y herederos, ¿no? Decide que llegó la época de los licenciados. Los cachorros de la revolución son lo nuevo, los generales convertidos en presidentes son lo viejo, ahora llegamos la siguiente generación y la construye sobre la base del prestigio de la palabra licenciado. Durante mucho tiempo, hoy está en decadencia porque hay tanto pendejo disfrazado de licenciado que ayuda a debilitar la licenciadocracia, pero durante mucho tiempo era una componente profunda, simbólica de la graduación social. Es licenciado. ¿En qué?
Pues en artes menores será, ¿no? O en movimientos legales ocultos. En trapichería 6, tomó la materia militar. Y construye Alemán la licenciadocracia. En esta operación ideológica de renovación del componente de la familia revolucionaria heredera del carrancismo-obregonismo, hay una revisión para sustentarla históricamente. La revisión consiste en Juárez sale del closet. ¿Por qué? No porque sea zapoteca, ni madres. Si hay algo alejado del indigenismo es Miguel Alemán. No porque sea liberal, no, ni madres. Si hay algo alejado del liberalismo es Miguel Alemán, sino porque es licenciado, el patriarca de los licenciados nacionales. Y se puebla el horizonte de las secretarías de Estado de retratos de Juárez. ¿A cuál más horrible? La culpa es de los pintores y de Juárez, chinga. Juárez nadie le dijo, Rosado, güey, la foto es historia. Y entonces cuando decían foto, pues aparecía así. Hay una combinación maligna, combinada, entre que Juárez ignoraba el peso histórico del retrato y la foto y que los pintores lo ayudaban un chingo. Y entonces, detrás de cada corrupto burócrata alemanista, a nivel de presidente municipal, secretario de Estado, había un retrato de Juárez. Y estos retratos tienen la condición de que tienen una tarja chiquita que dice SH 2332, que quiere decir que pertenece a la Secretaría de Hacienda y está catalogada con el número 2332, ergo no la puedes vender, por más que los alemanistas vendieron lo que pudieron. De hecho, es conocido que no vendieron a sus madres porque no cotizaban en el mercado. Y entonces los retratos se salvaron, porque además nadie quería comprar un pinche retrato de Juárez, seamos sinceros, ¿no? Y pervivieron. Al paso de los años, y luego volveré, me encantan las notas de pie de página porque te permiten hablar de lo que te da la gana, chica. Volveré. Al paso de los años, empecé a notar, porque para eso tenemos sentido social los escritores, no para hacer felices a las monjitas, sino para descubrir cosas raras con una mirada sociológica producto de la necesidad de hacer la narrativa. Empecé a ver que el color de los retratos en los despachos estaba cambiando en mi memoria. El moreno oliváceo zapoteca de Juárez se estaba volviendo moreno verduzco, digamos la nota Hulk, ¿no? Juárez estaba hulkizando. Y entonces cuando Fox ordena la retirada de los retratos de Juárez, porque ya licenciadocracia sí, pero licenciadocracia de indios y nacos ni madres, Juárez fuera, y liberal menos, ¿no? Y van a dar todos al despacho de Krill. En la puerta del despacho de Krill había 37 cuadros de Juárez ahí apilados, que no los podían regalar ni vender. Cuando regresan con el retorno del priismo o el estilo gangsteril de Calderón, que ya no traía conflicto con Juárez, sino traía conflicto con los mexicanos, tratando de organizar una guerra en el narco donde muriéramos la mayor cantidad de mexicanos posibles, vuelve. Y cuando vuelve yo digo, puta, están más verdosos que de costumbre. Para esto tómese nota de que mi relación con los despachos de los ministros es, como el socialismo polaco, absolutamente inexistente. O sea, no he entrado nunca en un despacho de un ministro bajo riesgo de que ahí se contraigan enfermedades infecciosas de alto grado y que no voy a hacer que tocándole la pinche mesa salgas con lepra, chinga. La única a la que entré fue porque lo engañé, que fue en el despacho privado del ministro de Educación, porque estábamos firmando un documental en la Secretaría de Educación y el ministro se apendejó y dejó abierta la puerta de su despacho. Entonces entré con todo y cámaras. Cuando llegaron los guaruras yo ya había firmado lo que quería firmar, que era el
cuadro la memoria ya no es lo que era antes. Pero en general no. Entonces, para constatar el Verde de Juárez me remitía a documentales televisivos y fotos. Entonces, echarle la culpa a los fotógrafos, traen mal el filtro de las cámaras y Juárez va julquizándose cada vez más. Entonces me reuní con mi amiga Alicia. Mi amiga Alicia trabaja en restauración, es una muy buena restauradora. Y entonces les puse mis dudas. Me dijo, no, Paco, por favor, vas a salir con una pinche teoría literaria jalada de los pelos. Te digo, es bien sencillo, yo trabajo en eso. Me dijo, se llama degradación de los pigmentos. Qué elegante, ¿no? O sea, Juárez se va julquizando por un caso de degradación de los pigmentos. Me dice, sí, Paco, no le des muchos pinches vueltas. Son cuadros pintados en la década de los 50, la enorme mayoría han estado sometidos a condiciones de luz muy extrañas, implacables, y hay un proceso, y de donde el color olivo zapoteca tiende al verde Hulk, qué pinches pigmentos usaron para que se produzca. Me dijo, pues tendría que ponerme a estudiarlo, pero estamos frente a un caso claro de degradación de los pigmentos. Y entonces ahí juré, no vuelvo a consultar a los pinches técnicos porque te ofrecen ciencia y la ciencia es lo más parecido a una mentira generalizable. Mi teoría, que se puede demostrar, además porque hay suficientes pruebas en este país para demostrarla, es que sometidos a la prueba de 20 años de estar atrás del escritorio de un ministro de Estado, Juárez empezó a enverdecer. Y mi teoría está demostrada si leen el retrato de Dorian Gray, que era mi prueba definitiva. O sea, pinche Juárez, ¿qué viste? ¿Viste a estos hijos de la chingada decir mátenlos a los muchachos de Ayotzinapa? ¿Viste el cheque falso con el que desviaban el dinero de la cosecha de avena que se había perdido en Zacatecas para las arcas de la campaña del PRI? ¿Viste la decisión de asesinar comuneros? ¿Oíste? Eres testigo de la ignominia de un poder verdaderamente asqueroso que ha gobernado este país. O sea, huevo, y tenemos suerte de que estés verde Hulk, porque debe estar verde Walt Disney Fantasía en el mejor de los casos, ¿no? Borraron el liberalismo, lo dejaron sin contenido, de tal manera que cuando vas acumulando obsesiones, yo. Es a propósito, es para construir una pausa para seguir avanzando. Ahora ya tengo dos. Muchas gracias. Tienes que convertir las obsesiones en trabajo. Detrás de Patria hay 25 años de estar piscando. Y el mejor sentido es colectando algodón, piscando. Un archivo aquí, una colección de poemas satíricos de González Ortega contra los curas cuando era joven, en una biblioteca en Zacatecas, un libro, otro libro, una colección de periódicos, el acceso a los archivos nacionales de Washington de las relaciones de algunos militares de izquierda del ejército de Lincoln con el juarismo, el tráfico de armas, los manuales inmensos de la Academia de Saint-Cyr, pescando. Y en este proceso de pescando durante muchos años, de repente dices, tengo una historia. Y dices, ¿cómo demonios nos ha contado antes? ¿Por qué nos ha contado antes? ¿Por qué una historia de una riqueza tan impresionante como esta no había sido contada de manera narrativa, ordenada y rigurosa históricamente, para hacer un fresco? Porque, ¿qué iba encontrando? Iba encontrando que la épica no son los espartanos en las Termópilas. La épica son la Brigada de San Luis Potosí en la Segunda Batalla de Puebla, cuando Escobedo los convoca al grito de los que quieren morir den un paso adelante, y lo dan todos para tapar un hoyo que habían abierto los franceses en las defensas de Puebla en la Segunda Batalla.
el ejemplo de lo colectivo, las virtudes de un enloquecido personaje como Zarco, que lo mismo que era el cronista más fino de los debates parlamentarios, que se subía en una farola a echar mitin, ¿sí? Todos ellos con años de destierro, años de cárcel, y va surgiendo el panorama de la generación de los liberales rojos, los llamados liberales puros. Y el marco es desde que tiran a Santana hasta que derrotan a Maximiliano en Querétaro. Son 14 años nada más, tiempo histórico corto, y con una enorme virtud, que es pasa todo. En esos 14 años se tira un dictador, se produce una guerra contra el clero que sustenta el conservadurismo y lo financia. Hay el asesinato de los cuadros claves del liberalismo. El gobierno vive en la pobreza absoluta, no pueden construir una sola escuela, ¿sí? Cuando en la obsesión liberal está crear escuelas, ni una. Y de repente flota de extranjeras, españoles, ingleses, franceses, Veracruz, intervención, el mejor ejército del mundo. Y me digo, ¿de veras el ejército del mundo? Y el peligro es que cuando estás trabajando te haces una pregunta como esa y ahí tienes 3 meses de línea de desvío. Entonces me fui a estudiar la guerra de Crimea, la guerra de Argelia y la guerra de Italia del ejército francés de Napoleón III. Y sí, era el mejor ejército del mundo. Habían puesto en ridículo a los ingleses en Crimea. Bien disciplinado, con mandos medios excelentes, con un mando de academia muy dotado, con largos años de experiencia de combate, muy bien encuadrado y estupendamente armado. Eran un poco borrachos. Yo que soy abstemio tengo de repente veleidades puritanas. Cuando descubro que en el camino entre Veracruz y Puebla, después de Acuchingo, lo que llevan los vagones que acompañan al ejército francés, miren 5,000 franceses en ese grupo que dirige el general Lorenzés. Traen 100,000 botellas de vino. Y ahí no más. ¿Saben cuántas carretas significan 100,000 botellas de vino? Pero además entre 5,000 tocan a 20 por soldado. Pues estás ante el ejército, como en México no está produciendo vino, ni menos en la zona del altiplano, pues se lo trajeron de Francia, con lo que debe haberse picado la mitad del vino en las bodegas de viajes de 75 días entre Francia y Veracruz. Y el cálculo, y entonces te metes en rutas de desvío de los más raras, como qué tan borrachos eran los soldados franceses. Y vas construyendo el panorama de una épica increíble y de una generación verdaderamente notable. Escribir el libro fue un acto de placer, los 3 años que me tomó finalmente reunir la enorme investigación hecha a lo largo de 20 y tantos años, pero también de guerras y obsesiones. El tono, cómo construyes un tono narrativo que sin abandonar el rigor histórico te permita enganchar al lector y construir identidad. Y tomé decisiones que cualquier academia de historia reprobaría. Afortunadamente ya no tengo que pasar por las academias de historia. Como por ejemplo los breves capítulos donde hago microbiografías de los militantes que van entrando en acción para saber quién es, de dónde viene, los escribí en segunda persona, porque quería hablarles de tú, a Zarco, a Escobedo, a Rivapalacio, a Prieto, quería hablarles de tú. Y me parecía que era una manera de ayudar al lector a que les hablara de tú, a romper la distancia falsa histórica. Y hablarle de tú a Melchor Campo es divertidísimo, porque empiezas a hacerte preguntas maravillosas que son las que se hace Melchor, como por ejemplo, pinche Melchor, estás poseído por un alma maligna, estás recorriendo las catedrales francesas, eres el rico heredero de una hacienda michoacana, pero eres orgulloso y no pides dinero a México, y entonces vas de pobre, y entonces te va guiando un cura francés que te dice, aquí hay reliquias muy importantes, y tú dices, ¿como cuáles? Y entonces te dicen, bueno, tenemos una ampolleta de la leche de la Virgen María. Y tú, pinche Melchor, no puedes evitarlo, porque eres mexicano y tienes sentido del humor. Y dices, ¿y quién se la sacó?
Con lo cual, de inmediato hay una carta del cura denunciándolo a México diciendo, este impío hereje Melchor Ocampo, bla, 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 bla. Y empieza a hablarles de tú. Vas conquistándotelos y haciéndolos tuyos. Y los feos, los malos, los generales conservadores, nos chinguen sus madres, esos que les hable de tú, Aguilar Camín o Krause. Yo no tengo esas veleidades. Eso es de usted y lejos. Porque nadie puede restarme el placer de, a pesar de tratar de conservar el máximo de objetividad, ser quien soy y estar en donde estoy. Y entonces vas construyendo la épica y vas haciendo lo que llamarías una aproximación en plano general, primer plano y gran acercamiento, que te permite incluir detalles que se vuelven significativos y abrir debates que son muy significativos. Ejército mexicano, ejército francés en Aculchingo, los franceses empiezan a disparar, los mexicanos tienen que esperar a que los franceses recorran 400 metros para poder empezar a disparar, porque traen rifles Baker viejos que no pueden levantar puntería, ni siquiera cuando estás en las cumbres disparando para abajo, a más de 120 metros. Y los franceses traen Minuet de cañón estriado, que les permite no hacer puntería, pero sí a 400, 500 metros, que tu bala llegue. Y tienes que ponerte a estudiar manuales de armas enormes y discutir con técnicos en la materia, que lo bueno de internet es, si se te ocurre una pendejada, hay 100,000 güeyes que participan de ella, ¿no? Entonces encuentras los más inusitados aliados, como un alemán que escribía cosas raras diciendo, su investigación sobre Fusila, y me encantaba, decía, Fusila es incorrecta. Órale, a volver a empezar a buscar a alguien que me tradujera del alemán. Y llegué a excesos delirantes, como traducir yo mismo un texto de un príncipe rumano que participa en la primera batalla de Puebla, porque el rumano me resultó fácil con la ayuda de un diccionario y buena voluntad. No garantizo la calidad de la traducción, pero como los referentes, cuando estás hablando de un momento histórico, tenía otros 3 de generales que habían estado al lado de él, no resultaba muy difícil traducir del rumano. Entonces en este libro me estrené como traductor del rumano, poquito, no mucho, no quiero persistir en una experiencia tan loca como es. Y vas construyendo acercamiento, narrativa, los vas tocando. Y cuanto más los tocas, pues más fascinante es. Y más descubrimiento tras descubrimiento. Y además se produce un fenómeno que yo no me esperaba y que apareció casi en los primeros momentos del trabajo de montaje, más que el de redacción, el de montaje del capitulado del libro, que resultó muy divertido, que es la frase que alumbra. De repente estás narrando y recoges de un testigo directo la frase, y entonces Juárez, presidente, cruzó el Zócalo caminando y sin escolta. Entonces te ilumina, porque hace cuántos años un presidente mexicano no puede cruzar el Zócalo sin escolta. Es más, hace cuántos años la escolta está compuesta de cargaportafolios, guaruras armados, lamebotas, lambehuevos y toda la variedad de la parafernalia que construye el poder que nos separa. Y Juárez, entonces vas más allá y pues iba con el traje de los domingos, tenía 2 trajes, uno de ellos un poco raído, aunque su mujer se preocupaba por cepillárselo con cierto rigor, y descubres la frase que ilumina, que Prieto, el día de su muerte, no hay dinero para enterrarlo, a Guillermo Prieto. Fascinante personaje, fascinante, el mejor cronista que ha tenido en su historia este país. Y sí, le faltaban botones en el saco, además, en el gabán con el que lo enterraron. Fue 2 veces ministro de Hacienda. ¿Pueden ustedes pensar en un ministro de Hacienda de los últimos 50 años que haya muerto pobre? Vergüenza sobre este país y los que nos mandan, los que dicen que nos mandan, los que ejercen el poder, ¿sí? Y entonces, cuando vas trabajando sobre este momento, el debate moral entra en escena. Y yo creo que no podemos abandonarlo en la historia y hay que registrarlo.
hay que registrar este abanico inmenso de anécdotas que te hacen un retrato del concepto liberal de servir al pueblo, que está muy vinculado además a la palabra humildad. Eran endiabladamente humildes, así como eran rolleros y eran grafómanos. A un liberal le dabas un tintero y una pluma y luego tenías que pasar 7 días después para quitárselo. Y esta fue una de mis batallas, lidiar con los 28 tomos de las obras completas de Prieto, los 7 del Nigromante, los 8 de Melchor Ocampo, porque aquí sus obras se miden en tomos. Llegué a tener estanterías de Riva Palacio completas, y fascinante, irlos descubriendo. Hinche Riva Palacio, me mata de felicidad, personaje que cuando termina la guerra, después de la guerrilla de Morelia, 4 años durmiendo en el suelo en las montañas, el poeta guerrillero, y el único poeta en el mundo que le escribe un poema a la esposa de su enemigo, la diosa Mamá Carlota, para burlarse de ella. Llega, le entrega el mando del ejército a Juárez y le dice: quiero pasar a la vida privada. Y Juárez le dice: general, lo entiendo perfectamente, renuncie usted a la milicia y reintégrese a la vida privada. No más que tenemos un problema, le dice Juárez arriba. Si lo ven más arriba, de estampa fascinante, barbita de chivo, calvo prematuro, mal peinado, siempre mal peinado, demasiados años en las montañas para estar bien peinado, bigote frondoso, ojitos de super miope. Dirigir cargas de caballería cuando eres miope está de la chingada. Y le dice Juárez: le debemos 4 años de salario. Y Riva contesta, y hay 2 testimonios que lo confirman: general, señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. ¿Cómo no los vas a querer, chinga? Pero mejor todavía, ¿qué hace? Le pide a Juárez un favor: présteme el archivo de la Inquisición. Archivo que, por cierto, había estado recorriendo el país en carretas, porque Juárez se lo llevó cuando deja la Ciudad de México, perseguido por los franceses y los conservadores, se esconde en la mina del tabaco, en la cueva del tabaco, regresa a México y Riva lo pide prestado. Y Juárez le dice: desde luego, lléveselo a su casa. Me encanta además, lleve a su casa un pedazo del archivo de la Nación, no hay bronca, usted es de confianza. Eran de confianza estos cuates, ¿no? No se iba a robar, como algunos historiadores que conozco, pedazos del archivo. ¿Y qué hace Riva? Pues se pone a escribir novelas sobre la Inquisición: Monja casada, virgen y mártir, Memorias de un impostor, y se vuelve el bestseller de la época, ¿sí? Como novelista, que ya lo había sido como autor teatral, y había equipado el primer regimiento de lanceros con dinero que ganaba de sus obras de teatro satíricas, ¿no? Son personajes que no merecen ser condenados a un nombre de calle o una estatua chafa. Hay que traerlos, hay que acercarlos, hay que contarlos. Y entonces me involucré en un acto de delirio que afortunadamente todo el mundo dice que adelgacé, pues debe ser por la chinga de tener que estar militando políticamente, escribiendo otras cosas y además dedicándole 11 o 12 horas a la redacción de Patria, además de dar conferencias contra el gobierno, porque parto de un principio: si te dan un micrófono, habla mal del pinche gobierno. Esa es la función de los micrófonos, ¿no? Y va surgiendo el modelo. Necesitó 3 o 4 reescrituras, del principio hacia el fin, y ajustarse. Y luego las 2 decisiones raras, que es: me siento con mis editores y les digo: se va a llamar Patria. Y me miran como diciendo: no vamos a vender ni un solo pinche libro con un título como ese. Y dije: ya apostamos. Y firmé un contrato en el que no recibía adelanto. Súbanme mi porcentaje.
súmame un puntito mi porcentaje y no me den un peso de adelanto. Estaban felices y dijeron sí, y dijeron que se llame Patria, no hay bronca, se llama Patria. Y segunda, ¿cómo hacemos para que no sea un tomo de este tamaño imposible de leer en las noches? Porque puedes provocar cosas como fracturarle la nariz a tu esposa y que te esté persiguiendo durante años diciendo cuando me tiraste Patria en la cabeza cuando estaba yo dormida. Entonces la idea muy loca era editémoslo en abril, julio y septiembre, creo que era, ¿no? De tal manera que la gente pueda reunir una lana y que los jóvenes puedan engañar a sus padres diciendo me lo pidieron en la escuela, a tercio va a costar menos, podemos bajarle el precio, que es un crimen, el precio de los libros, es una batalla que pierdo muchas veces y que le gano al final, pero dividámoslo en 3 partes. ¿Y qué estructura? Como la arbitraria, un tercio, y simulamos que cubren reforma, Constitución del 57, intervención francesa, guerra contra el imperio de Maximiliano. Más o menos, tampoco importa demasiado porque es un solo libro. Y creemos la expectativa de, ya lo leíste porque ya viene el tomo 2. Bueno, funcionó. Es milagroso, pero funcionó. El último reporte me pasaron es que entre abril y diciembre se habían vendido 100,000 ejemplares de Patria en un país donde dicen que a nadie le interesa la historia. Los marcianos entonces han estado leyendo Patria con singular avidez, o el fantasma de Miguel Alemán anda comprando la edición para destruirla, o yo qué sé, o los antijuaristas foxistas andan quemando el libro en ceremonias secretas en ranchos en Guanajuato. Y se arma una cadena de debates y presentaciones interminables. No lo vuelvo a hacer en mi vida, nomás tengo una. 55 presentaciones, esta es la número 55. No mames. La condición fundamental de una presentación es que el presentador se divierta. Si se aburre, ustedes lo van a notar rápidamente. Llega un momento y ahora ¿qué les cuento que no haya contado ya 26 veces? Pero además hay fans de las presentaciones. Hay uno que llegó el otro día y dije, he visto 4 presentaciones de Patria en vivo y 3 en internet. Lo abracé y dije, espero que no me vean la cara que estoy poniendo ante el horror del fan de presentaciones. Y ya lo leíste. Y dice, bueno, ya leí el tomo 3, porque lo compré primero porque quería ver cómo se chingaban a Maximiliano. Total, era verdaderamente peligroso. Espero que no esté aquí ahora el compañero que produjo esta reflexión. Había empezado el libro por el 3 y ya estaba terminando el 1, se lo había leído al revés. Paco, discúlpame, pero tenemos que acabar. ¿Ya tenemos que acabar? 10 minutos. Sí. Es un gran placer escucharte, pero la verdad, yo creo que el público tiene preguntas que hacer. ¿Tienen preguntas que hacer? No. Seguro que alguien tiene una pregunta inteligente que no me sé la respuesta. Bien, adelante, tenemos 10 minutos para oír preguntas, ¿sí? Yo sé que es difícil narrar todas las batallas, pero resulta que ninguna del sur. Lo que pasa es que el sur juega un papel dominante en el primer momento, que es la revolución de Ayutla, y luego deja de jugar. Pero la batalla de Juchitán, que se derrota a los franceses, habría que bordar mucho sobre las batallas de Porfirio, la Carbonera, etcétera, que son batallas menores al lado de las batallas de la División del Norte. De cualquier manera, el libro está equilibrado en términos en la guerra contra el imperio, de la División del Norte de Escobedo, la División de Corona en Nayarit y Jalisco y Sinaloa, y la división maravillosa de Michoacán, de Régules y Riva Palacio. Hay menos atención, sobre todo en la última parte, a las batallas de Porfirio.
Uno hace los libros con lo que elimina, no con lo que decide. En lo que decides, el exceso de material es tal que tienes que cuidar que no te desborde, etc. ¿Alguien habló de mi Coca-Cola por ahí? Ya se fue. Chingala, ya huyó. Ah, bueno. ¿Qué dijo el comandante Ernesto Guevara, que es mi permanente símbolo de reflexión? Dijo, no hay que prohibirla, hay que expropiarla. Fui asesor del sindicato de la Coca-Cola en el año 76 y participé en una huelga salvaje en la que se combatió a los granaderos que entraron madreando y hiriendo a los trabajadores, y los compañeros agitaban las de a litro y las aventaban. Y yo les decía, primero las bebemos, luego las aventamos. Sí, más preguntas. Hay una duda que me tenía que no tiene actualmente. ¿Quién era el nombre de la corregidora? No, la corregidora feíta. Allende se trató de ligar a las hijas de la corregidora, que era uno de los motivos por los cuales asistían tantos oficiales de milicias territoriales a la conspiración en Querétaro. Pero no, que se sepa, no tuvo ningún tipo de relación con la corregidora. Sí. Ya nos platicaste de la dificultad en cuanto a para poder armar toda esta obra, pero concretamente, ¿qué periodo histórico tal vez representó para ti más dificultad para sintetizar todo eso? Voy al revés. Tomé una decisión desde el principio, que es lo que pasó antes, que lo cuente otro. Lo que pasó después, que lo cuente otro. Yo me cierro a esta época y los antecedentes solo en función de lo que necesito para contar esta época. Antecedentes biográficos, de dónde viene, bla, bla. Pero me cierro a una época. Y como soy un hijo de la generación del 68, me dije a mí mismo, yo me hablo mal a mí mismo, no solo con ustedes, también para mí. Me dije, chingue su madre. Empezamos con una victoria, que es la caída de Santana, y terminamos con otra victoria, que es el fusilamiento de Maximiliano. Entonces, una vez tomada esta decisión, yo ya fui feliz. No tenía que contar cómo el liberalismo se degradó en porfirismo. No tenía que contar el santanismo. No, eso que lo cuenten otros. Yo tenía que contar gloria y ensueño, fulgor, ¿sí? Y uno elige sus sujetos narrativos, te hacen tu derecho. Yo quería compartir con ustedes y con miles más la sensación de futbolística, por cierto, de México se puede. Aunque si no cambiamos al pendejo del seleccionador nacional, vamos a fracasar nuevamente. Pero bueno, a cambio de eso les vamos a ganar las elecciones. Vaya una de cal por otra de arena. Entonces, pasión por un lado, contradicción por otro. Tuve que escaparme de los informes consulares por dos cosas. Primero, porque eran mentirosos. Gabriel, el embajador francés, miente sistemáticamente para promover una política de alianza con un sector del clero más reaccionario. Y por otro, porque eran tomos y tomos y tomos de farragoso debate que no explicaba. Muchas veces los hechos sintéticos explican mucho más claro un momento que toda una reflexión. La deuda extranjera. Bueno, después de llevar 4 días diciendo necesito a un contador público titulado, de preferencia en UNAM, para que venga y me salve, porque además la deuda está valuada en pesetas, en pesos, en francos, en libras esterlinas, y van cambiando. Entonces, porque los 3,5 millones, pues no eran 7 ayer, un desmadre. Y además todo es falsa. Toda la construcción de hay una deuda extranjera que motiva la intervención es falsa. Es un montaje político. Entonces, y hay un momento en que tienes que elegir maneras de síntesis. Y hubo nudos como esos. El otro es, no puedo tenerle miedo a contar batallas. Esta es una historia militar. El problema es contar las batallas mejor que Tolstoy, chinga. Y ese sí es un problema, ¿no? Tienes que entrar al debate. Y el gran problema, el definitivo problema que causa un libro como este, es tienes poca información de hasta abajo. O sea, tienes información
cartas, escritos, discursos, diarios de las capas dirigentes del neoliberalismo, los 50 cuadros que dirigieron políticamente el proceso, los generales franceses, los cuadros de Maximiliano, el propio Maximiliano, los periódicos, bla, bla. Pero el pueblo llano tienes muy poca información, muy poca. Entonces tienes que agarrar un pedacito y extrapolar, contar una historia. Necesito fumar más, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta, algo que me llamó la atención. Por ejemplo, en el Museo de Historia está Juan como Museo y Armonte como un insurgente, como un héroe de la patria. Pero entonces vamos al Museo de las Intervenciones y está como un traicionero a la patria, ¿no? En otras cosas por impulsar a que venga Maximiliano. Entonces, ¿cómo se puede dar esa transición, ¿no? De patriota a traicionero a la patria en este personaje? Era culero desde chico. Cuando le conocían al monte, era culero desde chico. Siempre se navegó en la deuda histórica que la patria le debía por ser hijo de Morelos. Y esto lo manejó siempre. Pero fue un santanista de pro. Participó en el negocio turbio santanista una y otra vez. Y cuando ya es embajador, empieza a volverse un conspirador reaccionario. Es un héroe para una patria, la patria de los reaccionarios. Ahí lo tienen. Que le recen en las noches al monto, que voten por Meade, pues, ¿no? Variedad número 2. Pero si te agarras a los que van a ofrecerle el tono a Maximiliano y haces el ejercicio que yo hice, que es construyamos de su biografía, averigüemos quiénes son. Lo logré de los 12, que son 13, porque uno no llega porque se atora en la noche y otro bla bla bla. Conseguí 11 microbiografías. Son la escoria de este país, son los de siempre. Sus apellidos hoy están en las páginas de Lola, chingado. Por cierto, el Lola es la guía de Robespierre en los próximos cambios que habrá. Tenemos otra pregunta. Sí. Bueno, algo sobre tu libro que a mí me descontroló. De pronto, y yo, porque yo estaba buscando algo que tú no estabas narrando, de pronto yo veía hermosos cuadros, pero no veía panorama. ¿No veías qué? El panorama de lo que estaba sucediendo. Yo solo veía los cuadros y no me podía ubicar en la historia. Sí. Yo partí de la teoría de que por acumulación logras el paisaje. Entonces, en mi teoría, el periodo de la caída de Santana, si tienes estos 20 flashes, que es muy cinematográfica la teoría, no es nada nuevo, el lector construye el panorama. La reflexión política se la dejé al lector, no la hice, y me ahorré 55 páginas de rollo y choro. Uno parte de varios supuestos. La historia, como se produce en general en México, es conductista, no en el sentido tradicional del término, sino en el sentido de que toma de la oreja al lector, establece la hipótesis y va demostrando con información que la hipótesis del autor es correcta y que el lector tiene que asumirla como válida. Yo, desde que empecé a hacer historia, partí de otro supuesto. Partí del supuesto, el lector es inteligente y hay que dejarle la capacidad de interpretación. Aquí un esbozo, aquí una nota, aquí un breve panorama de conjunto, aquí una visión, como cuando hago el capitulito de página y media diciendo, empiezo además citando a Conan Doyle, cuando no sabes qué está pasando, sigue la huella del dinero, follow the money. Y entonces cuento cómo el clero era el propietario de los bienes terrenales. Ese es el panorama que va a construir el encono de la guerra de reforma, pero dejo que el lector interprete. Yo elegí ese camino, quizás no sea el más que puedes generalizar para el lector como el más válido, pero al final no tenías paisaje a partir de la exposición de cuadros. O sea, que si gané yo, pues. Sí.
Sí. Vas a escribir el momento presente, esta historia. Estamos viviendo un momento histórico y tú estás muy cerca de ese momento. Compañeros, la estamos escribiendo. No, es una obra colectiva. Dejemos que el futuro sea contado por el futuro. Lo que tenemos que hacer es escribirla. ¿Qué estoy haciendo hoy? Hoy estoy haciendo los guiones para una futura Secretaría de Cultura en la Ciudad de México que van a alucinar cuando vean el proyecto. Hoy estoy diseñando el futuro. El camino para acá me la pasé discutiendo con José Ramón. Si necesitamos, esta ciudad necesita un símbolo totémico que no puede ser la pinche suavicrema, ¿no? ¿Y qué es un símbolo totémico? ¿Y cómo se construye? ¿Y cómo abrimos la puerta? Pero también me la pasé discutiendo en que vamos a generar una exposición en los primeros meses de gobierno desde Cultura que se llame La Ciudad de la Libertad y que se reproduzca la entrada del 68 con las antorchas. Si tenías un abuelito ferrocarrilero, lleva su foto y cuélguela aquí. Y veamos de nuevo cabalgar a Pancho Villa y a Zapata por plateros, chinga. Necesitamos historizar de nuevo esta ciudad y recordar que esta ciudad es el centro de la lucha por la libertad en los últimos 30 años y sentirnos profundamente orgullosos, ¿sí? Con un criterio muy generoso, que es ¿quiénes somos los chilangos? Nada de CDMX, esa mamada que es una pinchopa de letra que inventó el mancerismo y que hay que tirar a la basura. Los chilangos somos los deficientes, los defectuosos, los defeños, pero sobre todo somos, y hay que aplicar un criterio generoso. Chilango es aquel que nació aquí, que vino aquí empujado por la vida, o que simplemente va pasando, chinga, ¿no? Y apreciando que vive en una ciudad que es gestora de un proyecto libertario. Bueno, una última pregunta, por favor. No, y tengo que ser justo. ¿Qué estoy escribiendo? Porque en las noches sigo escribiendo. En sesión de 2 a 4 de la madrugada. Por eso estoy medio pendejo en las mañanas, ¿no? Estoy escribiendo cosas muy raras. Tuve que distanciarme. Patria me consumió. No podía volver a enfrentar un proyecto histórico de ese tamaño porque me asfixiaba. Entonces escribí una novela corta que sucede entre Nápoles y Veracruz en 1906, que va a salir publicada muy pronto. Escribí un libro sobre mi papá y sus amores por el ciclismo, chiquitito, y estoy escribiendo un libro de historia sobre la insurrección del gueto de Varsovia y sobre Mordejai Anilevic, un jovencito judío socialista de 20 años, que dirige la insurrección, que creo que es uno de los momentos de fulgor de la humanidad, y estoy escribiendo la historia. Lo que pasa es que me freno. Ya sé que tú eres la voz del orden. ¿Quién sigue después de nosotros? ¿Quién sigue? No, espera, porque vamos a saber si el que sigue ya está aquí. ¿Ya está aquí? Una última pregunta y es lo siguiente, disculpe. ¿Qué tan cierto es que los norteamericanos contribuyeron militarmente hablando para el triunfo de Querétaro? Yo leí que eran como 15,000 soldados. ¿Y cómo se cobraron eso si es que fue cierto? No, en la guerra contra el Imperio Maximiliano, en Querétaro, es mentira. Está demostrado en el tomo 3, si lo lees con cuidado, que no hay intervención norteamericana de apoyo a Juárez. Los 3 intentos de conseguir armas que hacen generales del equipo de Grant, que son simpatizantes del juarismo, fracasan. El gobierno retiene en Baton Rouge el arsenal de los 10,000 fusiles famosos. Los rifles de repetición que trae la División del Norte de Escobedo fueron comprados uno a uno y de contrabando. Me quita un peso de encima. Yo leí que eran como 15,000 soldados y yo quise saber. Qué bueno que no se... Es mentira, es calumnia. Es de los que quieren decir que los mexicanos no podemos ganar las guerras al imperio, sino que necesitamos el apoyo norteamericano. Es falso. Es una tesis que ha estado diciendo una y otra vez, sin sustento y desinformada, Catón en sus libros sobre Maximiliano y el imperio. No lo leí a Catón, hay varios, yo creo. El número de culeros crece exponencialmente.
Me voy a... Paco, Sí, solamente para sugerirle al amigo que vea la lejanía del tesoro. La lejanía del tesoro. está chingón la lejanía del tesoro, muchas gracias. Voy a... Los que quieran seguir la conversación, con gusto seguimos. Me voy al stand número 43, donde está la Brigada Paralela en Libertad, para firmar libros y firmar lo que les dé la gana y seguir platicando con los interesados.